que Jacob llevaba puesta, Isaac lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el buen aroma de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé siempre abundante agua del cielo, que te dé cosechas abundantes y mucho trigo y vino, que muchas naciones te sirvan, que muchos pueblos se inclinen delante de ti, que seas el amo de todos tus parientes y que todos ellos se inclinen delante de ti. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Precioso Espíritu Santo, esta noche oramos para que seas tú hablando nuestras vidas, exhortando nuestro corazón, dirigiendo, Señor, nuestros pasos. Hoy oramos, Dios mío, para que sea tu voluntad y no la nuestra. Oramos, Padre de la gloria, para que esta palabra en nosotros produzca una transformación de conducta. Que salgamos de este lugar, los adultos, los jóvenes y los niños, todos siendo direccionados, Señor, en tu voluntad. Hoy, Señor, oramos para que sea tu palabra a través nuestra y que penetre hasta lo más profundo del corazón, Señor, para que en nuestra mente haya una dirección del Espíritu Santo a cumplir tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuenta la historia que en una selva había una hiena que había criado a un león. La hiena había encontrado al cachorro de león cuando era muy pequeño y lo comenzó a educar en la selva. Pero aquella hiena educó al cachorro de león enseñándole no que era un león, sino que era un gato. Entonces, conforme el león iba creciendo, la hiena le enseñó al gato, en lugar de rugir, le enseñó al gato a maullar, al león a maullar. Entonces el león, conforme se hacía grande, el león, cuando expresaba algo, lo único que expresaba eran maullidos. Nunca el león había aprendido a rugir. Pero un día la hiena salió del refugio, salió de la madriguera en la que tenían y se fue a cazar lejos. Entonces el león, ya siendo un león adulto, decidió salir por primera vez de su refugio, de su guarida, por primera vez, para darse una vuelta por la selva. Cuando el león estaba dando vueltas por la selva, vio a unos animales, a unos búfalos gigantescos, búfalos salvajes que venían en manada. Cuando el león vio la manada de búfalos, se espantó y se fue a esconder detrás de un tronco. Y mientras los búfalos pasaban, el león hacía ¡miau! Uno de los búfalos se percató de lo que estaba haciendo el león y empezó a reírse y a burlarse de él. Sin embargo, el león continuó su camino. Cuando siguió andando por la selva, se encontró unos tigres que venían, y cuando los tigres venían, el león se asustó tanto que fue a esconderse detrás de una piedra grande, y el susto que el león tenía lo llevó a hacer ¡miau! ¡miau! Y un tigre se percató de que el león maullaba, no rugía, y empezó a burlarse y a reírse del león. Y así, con poco tiempo, empezó a correr por toda la selva de un león que no rugía, sino era un león que maullaba. Entonces, cuando el león empezó a ver que era víctima de la burla de los demás, se fue triste, se sentó debajo de un árbol y llegó una paloma. Y la paloma le dijo: veo claramente que tú no sabes quién tú eres. Cuando el león le dijo: pero ¿por qué me dices eso? Porque no te comportas como realmente tú eres. Y es importante que sepas quién tú eres para que entiendas cuál es tu función dentro de esta selva. Entonces el león le dijo: pero entonces dime tú quién soy. Y la paloma le dijo: tú eres un león, tú eres un victorioso, tú eres un ganador, tú eres el rey de la selva. Cuando la paloma dijo esto, el león entendió que la hiena lo había educado como una enemiga y no como una persona que le buscaba el bien. Entonces el león volvió a su guarida y estaba la hiena preparada con una emboscada en contra del león.
Entonces el león se paró sobre una piedra y empezó a rugir con un rugido grave, con un rugido imponente, con un rugido de quien sabe lo que es, y le dijo: ya no puedes engañarme más. Por mucho tiempo me has hecho creer que yo soy alguien que en realidad no soy, pero hoy se han caído las vendas de mis ojos. Hoy sé que soy un ganador, hoy sé que soy un victorioso, hoy sé que yo soy el rey de la selva. Y desde aquel día nunca más el león volvió a ver a la hiena. La palabra del Señor cuenta la historia de los patriarcas de Israel. Cuenta la forma en la cual Abraham concibió a su hijo Isaac y la manera en la que Isaac concibió a sus hijos Esaú y Jacob. Pero la Biblia relata que desde el vientre de su madre, Jacob y Esaú peleaban, disputaban. Alguien podría decir: bueno, pastor, pero ¿cómo dos niños siendo inconscientes dentro del vientre de su madre, cómo ellos van a pelear? Pero desde el vientre de Rebeca dice la Biblia que esto le generaba angustia al punto tal que Rebeca deseaba morirse. Cuando yo leí eso dije: bueno, pero ¿qué tiene? ¿Por qué una mujer desea la muerte solo porque sus hijos estén revolcándose en la panza? Entonces recordé que Dios me hizo hombre y no mujer. Que una mujer cuando está encinta sabe que uno de los momentos más incómodos de su proceso de embarazo es cuando su niño o su niña se mueve en el vientre sin detenerse. Cuando le clava el codo por un lado, la piernita por otro lado, cuando no la deja dormir en la noche. Conforme el embarazo avanza, las madres tienen hasta que dormir sentadas, duermen 2 horas, se despiertan, el chiquito se mueve y la mamá dice: ¿en qué momento van a hacer este ruido? Yo porque me voy a meter en la panza, por amor a Dios. Y pasa un momento angustioso. Ahora imagínense, día tras día, 2 niños peleando en el vientre. Aquella mujer estaba literalmente desesperada. Pero lo que ocurría dentro del vientre fue el producto de una palabra que Dios le había dicho a Rebeca. Dios le había dicho: tienes 2 naciones en tu vientre, pero el mayor servirá al menor. Y cuando ellos disputaban en el vientre, era el paralelismo espiritual de que ellos, incluso sin haber nacido, ellos estaban peleando por una genealogía de bendición. El niño que nacía primero tenía los privilegios de la primogenitura. Esta noche yo voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda por 2 razones. La primera, porque creo en los predicadores efectivos. Yo creo en el proverbio que dice que bienaventurados se predican rápido porque los vuelven a invitar. Y también por respeto a su tiempo, aunque no sé si alguien aquí le precisa llegar a la casa. Créame, hermano, que yo soy inofendible. Si usted le urge irse a su casa, usted puede levantarse, se despide del pastor, de la pastora, le da un beso, los bendice y usted se puede retirar. Pero los que vienen a pelear por una bendición, nos quedamos hasta que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Amén. Eso no quiere decir que vamos a hacer vigilia. Ahora vamos a tratar de hacer el hijo primogénito. El hijo que nacía primero gozaba de los beneficios de algo llamado la primogenitura. Quizás cosas que en nuestra cultura occidental y contemporánea no se da, pero en los tiempos de la palabra el hijo primogénito tenía beneficios que los demás hijos no tenían. Por ejemplo, el hijo primogénito tenía doble porción de la herencia. El hijo primogénito se quedaba con el gobierno de la familia. Él se quedaba como el comandante de toda la familia. Era la persona que dirigía a la casa y era la persona que pastoral o sacerdotalmente tenía la dirección espiritual para toda su familia. Era el sacerdote de toda la familia, era el que gobernaba en toda la familia y tenía el doble de la bendición. Entonces vemos la palabra del Señor como hay 2 niños que están disputando en el vientre de Rebeca. Pero Dios había dado una palabra. Sin embargo, ellos estaban disputándose una línea genealógica de bendición. Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición comenzaba a correr desde el primogénito. El que tenía la primogenitura era la persona que llevaba esa línea de bendición. Entonces los niños disputaban desde el vientre
por esta bendición. Sin embargo, cuando los niños nacen, dice la palabra que nació Esaú. Esaú estaba cubierto de vellos, tenía mucho pelo, y saliendo Esaú, detrás de Esaú venía Jacob, y Jacob tenía sujetado a su hermano por el talón. Vea qué cosa más contradictoria. Cuando un niño nace, lo primero que los parteros sacan, los doctores de ginecobstetras sacan, es la cabeza del niño. Luego sale el cuerpo y el niño sale así. ¿Dónde usted ha visto un chiquito que primero saque el brazo? ¿Dónde usted lo ha visto? ¿Usted ha visto un niño que diga, ya voy, al estilo Superman? Eso no se ha visto. Sin embargo, cuando Jacob nace, saliendo Jacob, está el brazo pequeño e inocente de un bebé que está apenas por nacer, sujetando el talón de su hermano Esaú. Lo que esto significa es que cuando Jacob está disputando, hubo algo que él no logró impedir. Él no logró impedir que Jacob naciera primero. Aunque era inocente, aunque quizás no entendía, en el espíritu había un combate por algo llamado la bendición. Y es muy probable que usted esta noche esté en este lugar y haya experimentado lo mismo que le sucedió a Jacob aquel día. Que usted está peleando por su bendición, usted está peleando por su trabajo, usted pelea por un negocio, pelea por su familia, usted pelea por lo que anhela, pelea por lo que sueña, pero siempre alguien termina adelantándose en el camino. Siempre hay alguien que llega primero, aunque usted está esforzándose por alcanzarlo, aunque está haciendo su mayor esfuerzo por lograr alcanzar no lo que usted desea, incluso lo que Dios a usted le prometió, porque creo que esta noche hay gente que tiene promesa de parte de Dios, pero cuando estamos peleando por esa promesa, siempre hay alguien que llega primero. Pero te tengo una buena noticia: aunque haya gente que se haya adelantado, hay una bendición que ya Dios decretó en el cielo, y aunque otros se te adelanten, no hay nada que te pueda impedir tomar lo que Cristo te ha dado como una herencia en la eternidad. Alguien que me diga un fuerte amén a esa palabra esta noche. Suele ser devastador el sentimiento que experimenta mucha gente cuando ve que el vecino logra lo que él se ha esforzado por lograr y no ha logrado él. Es una frustración interna la que se produce cuando la vecina te cuenta que el marido le compró una pantalla plana de 60 pulgadas y usted todavía tiene el televisor analógico de cajón, donde el control remoto de aquella lo hace hasta con el celular. El control remoto suyo es el carajillo que le dice, póngame el 7. Es una frustración. Yo quisiera saber si hay alguien esta noche que me levantara su mano derecha, que ha peleado por una promesa que Dios le ha hecho, que sabe que tiene una palabra de parte de Dios y se ha esforzado por alcanzar esa promesa, pero en el camino tus ojos han tenido que ver cómo son otros los que llegan primero. Cuando otros llegan primero, nuestro corazón se puede cansar, nuestro corazón se puede frustrar, nuestro corazón se puede llenar de desesperanza, porque creemos que Dios ha olvidado lo que nos ha prometido. Cuando Esaú fue creciendo y Jacob fue creciendo, Esaú se convirtió en el hijo favorito de su padre Isaac. Y aquí sucede algo especial, pastor Gerardo, porque dice la palabra que Esaú se dedicaba a cazar. Esaú era un experto en el campo, en la cacería. En cambio Jacob, dice la palabra que era tranquilo. Cuando la Biblia dice que era tranquilo, la palabra original para esto significa que era íntegro. Y présteme atención en eso. Cuando Dios le dio la palabra a Rebeca, yo entiendo que se tiene que ir, tranquila, yo lo dije. Ay, qué triste cuando las ovejas se van, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Rebeca que el hijo mayor iba a servir al menor, Rebeca se lo contó a su esposo Isaac. Isaac sabía que la bendición, aunque Jacob hubiera nacido de segundo, la bendición le correspondía a Jacob y no a Esaú. Sin embargo, Esaú era el hijo favorito de Isaac. Y la palabra de Dios dice algo particular, pastor Gerardo.
La palabra de Dios dice que aquel muchacho traía de lo que cazaba y se lo daba al papá. O sea, le tenía comprada la voluntad. Eso es como cuando un hijo es detallista con uno. Hay padres que tienen hijos que son detallistas y dicen: mami, mire, le dibujé esto en el kinder. Mami, mire, que pasé por el jardín de la vecina y le arranqué una flor y se la traje. Mami, que mire, que hice este muñequito de plasticina, hice la familia completa. Y dice: ve, este es papá, este es mi hermanito, este soy yo, ese es usted. La mamá dice: ay, mi amor, qué lindo, pero porque todos son palitos y yo soy un circulito. Pero hay hijos que son detallistas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué hace una madre o qué hace un padre cuando un hijo tiene un detalle? No hay a dónde ponerlo. Le puede pedir el mundo y el mundo le da, porque el hijo es detallista. Y Esaú tenía esos detalles con su papá, con Isaac. Entonces constantemente traía de la cacería y se la daba al papá, y por eso el papá prefería a Esaú. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque hay gente que prefiere al que tiene algo para dar. Hay gente que prefiere al que tiene algo en el bolsillo para dar. Hay predicadores que yo he conocido que lamentablemente atienden al que tiene y al que no tiene no lo atienden. Yo he conocido gente que tienen gran estima. El que toca la guitarra hay que tenerlo cuidadito, pero el que atiende la puerta, como ese siempre está ahí, no importa. Entonces hay gente que lo pisotea. Yo he tenido que conocer gente que lamentablemente han preferido al que tiene algo para dar que al que tiene el corazón íntegro. Y Jacob era el íntegro de la casa, pero Isaac prefería a Esaú, aunque la misma Biblia dice que Esaú era profano. Aleluya. La palabra dice en el libro de los Hebreos, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú era una persona sin temor reverente a Dios. Una persona que no le importaba lo que tenía en sus manos, la línea genealógica de la bendición. Hay gente que tiene en sus manos la genealogía de la bendición y no le importa. Hay gente que ha venido a Cristo, Cristo le ha dado su ADN y no les importa. El día donde mejor les calientan el sol, le dicen: pastor, muchísimas gracias por todo, pero yo me devuelvo a la cantina. Pastor, muchísimas gracias por todo, pero a mí me gusta más el mundo. Pastor, muchísimas gracias por todo, aunque Dios les injertó el ADN. Hay gente que es profana en su corazón, que todavía tiene deseos por lo mundano, que no tiene temor reverente, que saca a Dios de su vida. Y lo lamentable de todo esto es que sigue habiendo dentro del cuerpo de Cristo gente que prefiere el profano porque el profano tiene, y no ama al íntegro solamente porque el íntegro no tiene. Y aquí hay algo de lo que la iglesia se tiene que cuidar. La iglesia tiene que cuidarse de la manipulación del que da, solamente porque como da, cree que puede poner las reglas del juego. Y las reglas del juego no la pone la persona que da, el que compró el sonido, el que compró la guitarra, el que puso el parlante. No pone la regla la pone el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo habla, la tierra tiene que temblar, la iglesia se tiene que sujetar, el mundo tiene que estremecerse, porque el día de hoy se tiene que acabar la maldición diabólica de gente que tiene mayor estima al que tiene que ofrecer y en menor estima al que tiene corazón íntegro. Porque la hermana, como no tiene ni para ofrendar, pero viene a orar de madrugada al templo, pero pasa en la casa clamando por todos, pero como no tiene muchas veces a veces ni para comer, pero la gente la desprecia. Pero aquel que tiene, que viene en el carro grande. Tenemos que cuidarnos como iglesia, porque un mal consentido de la iglesia es dejarse llevar por algo que se llaman las apariencias. Pero había algo que sucedía en la vida de Jacob. Jacob sabía que su hermano Esaú era el hermano preferido, era el hijo preferido de su padre. Por tanto, si Jacob quería su bendición, Jacob iba a tener que pelear por ella. Jacob iba a tener que dar su mayor esfuerzo para pelear por su bendición. La Biblia dice que Jacob significa el que suplanta o el suplente. Así de sencillo. Un suplente en un equipo de fútbol es que cuando falla la estrella meten al suplente. Cuando el pastor no predica, meten al predicador suplente. Cuando no está el diácono, ponen al diácono. O sea, no es el titular, es el suplente era Jacob, el titular era Esaú. O sea que si Esaú se moría, la bendición
de la primogenitura le tocaba al suplente. Él era el suplente. Pero un día el hermano, que era profano y no tenía temor de Dios ni entendía lo que tenía en la mano, porque hay muchos cristianos que al día de hoy no entienden qué es lo que tiene en su mano. Lo que se tiene en su mano es una bendición genealógica que viene del cielo. Sin embargo, todavía sigue habiendo gente que negocia con la fe. Todavía sigue habiendo gente que negocia con esto. Y entonces un día llegó Esaú cansado, la historia usted la conoce, y el hermano sabía cocinar. Porque los que fuimos llamados para aportar la bendición siempre tenemos habilidades que otros tarde que temprano necesitan. Y ese día Esaú llegó cansado y con hambre, y el hermano le dijo: uy, mira qué rico guiso me hice yo de lentejas. En serio, regáleme. Papi, es que viera que la economía, el déficit fiscal, estamos en tiempo electoral y todas esas cosas, como que la palabra regáleme no encaja mucho aquí, ¿verdad? Y le dice: entonces, ¿qué va a hacer? Dice: la vendo. ¿Cuánto vale? Y empezó a sacar los billetes. Digo: no, papito, lo que vale este plato de lentejas usted no me lo puede comprar con dinero. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Yo lo que quiero es la bendición de la primogenitura. Y Esaú dijo: me creí que me iba a salir más caro, déjate eso. Y ese día le firmó los derechos para ser el hijo primogénito, el que iba a tener la bendición patriarcal, el que iba a tener la bendición sacerdotal, el que iba a tener la bendición gubernamental y el que iba a tener el doble de la herencia. Ese día Jacob dejó de ser el suplente, Jacob ahora era el titular. Pero había que convencer al viejo ahora, porque el viejo no iba a estar muy convencido de que en lugar de bendecir al mayor, ahora iba a tener que bendecir al menor. El viejo no estaba convencido. Entonces resulta que Isaac ya estaba viejo, ya Isaac había perdido la visión. Cuando Isaac comenzó a perder la visión, entonces dice la palabra que un día Isaac le dijo: hijo, quiero comer de lo que tú cazas, ve a cazarme algo porque el día de hoy te voy a bendecir. Y detrás de la puerta estaba la mamá, estaba Rebeca, porque cuántas mamás aquí se paran detrás de la puerta a ver qué es lo que hablan los chiquillos en el cuarto. Ahora no hay de esas aquí, de las que se quitan hasta las chanclas y hacen así. Y el perro ladra para escuchar al chiquillo y dice: sí, mira que me fue mal en mate y la cosa. Y después la mamá llega y dice: mira, ¿cómo te fue en mate? Se ríen las mamás que lo hacen, ¿verdad? Están detrás de la puerta, y allí estaba Rebeca escuchando lo que Isaac le decía a Saúl. Y como Rebeca tenía una palabra, porque los que tenemos la palabra de la bendición siempre tendremos los aliados correctos a nuestro favor. Siempre habrá gente que nos va a poner en el camino de la disposición de Dios. Entonces dice la palabra que Rebeca se fue y le dijo a su hijo Jacob, y le dijo: papito, vea, su papá acaba de pedirle a Saúl que vaya y que le consiga un animal viejo para venir y cocinarlo, porque hoy lo va a bendecir. Pero vamos a hacer un trato usted y yo, papito, vea, vamos a hacer un trato. Su hermano Saúl se fue de acá, que ese muchacho case, vea, pues ese muchacho le puede todo el día. Vaya y me trae un cabrito, lo vamos a matar, le quitamos la piel, yo le pego a usted la piel aquí porque somos hermanos bien peludos y usted es todo lampiño, entonces obviamente se va a notar. Pero entonces, como la mamá era inteligente, porque siempre hay inteligencia para arrebatar la bendición, la gente tiene que tener sabiduría y sagacidad para arrebatar su bendición. Le voy a decir por qué: porque la bendición que Dios a nosotros nos ha prometido, esa bendición nunca viene sola. A usted Dios nunca lo va a mandar a una tierra que está desolada. La tierra a la que Dios nos envía es la tierra de la abundancia, y la tierra de la abundancia siempre tiene enemigos que se quieren posesionar sobre la tierra, pero tiene que haber gente que esté dispuesta a desalojarlos para que pueda poseer lo que Dios le dijo que tenía que poseer. Tiene que haber gente que tenga la habilidad y la sagacidad para entender que las cosas no llegan sentado en la casa viendo la novela, viendo la Rosa de Guadalupe, que las cosas no llegan porque sí ni por casualidad, que alguien tiene que tener la inteligencia y la sagacidad para entender que mientras están planeando quitarte la bendición, usted tiene la sabiduría para arrebatarla en el aire. Alguien tiene que tener la sabiduría para arrebatar lo que le pertenece en el aire. Alguien tiene que apoderarse esta noche de lo que sabe que le pertenece. Y se fue, mató el cabrito, le puso la piel, le hizo una comida y llegó y se presentó delante de Isaac, que no lo podía ver. Y cuando Isaac dijo: qué raro, es la voz de Jacob, pero yo mandé a Esaú. Entonces Jacob dice: a mí no me meten gato por liebre. Se puso la ropa de su hermano y lo acercó para palparlo. Cuando dijo: qué raro, sigue siendo la voz de Jacob, pero es la piel de Esaú, está peludo.
Entonces aquí ocurre algo, que es lo que va a ocurrir con usted después de esta noche, y a eso me trajo el Espíritu Santo a predicarle. Cuando dice la palabra que lo palpa, él no está totalmente convencido. Entonces le dice: hijo, por favor, dame un beso. Cuando Jacob se acerca para besar a Isaac, Isaac percibe el olor de su hijo Jacob y dice estas palabras: este es el olor de mi hijo, que huele como al campo que Jehová ha bendecido. Y el Señor me dijo, cuando el pastor me pidió que viniera a ministrar la palabra, el Señor me dijo que te dijera que tú tienes un olor particular, que tú destilas un olor particular, que tú te puedes echar perfumes caros o perfumes baratos, pero hay un perfume que destila de tu cuerpo. Levánteme su mano al cielo, porque aquí es donde empiezo a profetizar esta noche. Tú hueles a la bendición de Dios. Alguien conmigo que entienda que hueles a la bendición de Dios. Es que hay un olor que destila de tu cuerpo, es el olor de la bendición. Y el Señor dice: estos son mis hijos. Esta es la iglesia de la cosecha en Punta Arenas, que tienen un olor, pero ellos huelen como el campo que ha sido bendecido por Jehová. Déjame dar la mano de quien lo cree conmigo esta noche y dice: yo huelo la bendición, huelo la bendición. Yo salgo a la calle y yo huelo la bendición. Camino por el barrio y huelo la bendición. Yo llego a mi trabajo y huelo la bendición. Habrá alguien conmigo que sabe y que entiende que hueles a la bendición de Jehová. Levánteme un grito de júbilo. Aleluya en este santuario. Todo el que sabe que huele la bendición de Dios. Si yo fuera usted, estaría haciendo fiesta en este santuario. Estaría haciendo una bulla exorbitante para Dios esta noche. Estaría diciendo: yo entendí, que aunque otros lleguen primero, hay algo que ellos no tienen. No tienen el olor de la bendición. Yo siento que algo va a pasar esta noche, que el Espíritu Santo se va a meter y va a romper cadenas de miseria. El Espíritu Santo se meterá esta noche y romperá cadenas de pobreza. La frustración, la depresión tendrán que soltar a alguien esta noche, porque hueles a la bendición de Dios. Toque a la persona que está ahí, dígale: eso que percibes de mí es el olor de la bendición. Toque a alguien, dígale: eso que percibes es el olor de la bendición. Yo creo que hay una mujer que esta noche va a llegar a su casa y llegará danzando y llegará alabando a Dios. Y cuando llegue a la casa, hay un hijo que le va a decir: mami, ¿qué te pasó en la iglesia? ¿Te volviste loca? No, mi amor, no me he vuelto loca. No confunda la locura con mi alabanza. Es que yo salí de casa en necesidad, pero ahora vengo oliendo la bendición de Dios. Yo quiero saber si alguien entiende esta noche que huele la bendición de Dios. Déjame saber si hay alguien que entiende que huele a la bendición de Dios. Déjame saber si usted puede lograr comprender en el Espíritu que lo que has luchado por tanto tiempo, la bendición por la que has peleado tantos años, ha llegado el tiempo de verla concretarse. Aunque estés peleando por esto desde muy pequeño, hay algo que siempre has tenido: es el olor de la bendición de Dios. Socorro, Pastor Gerardo, los que tenemos el olor a bendición podemos tener necesidades en casa, pero sabemos poner la mano sobre los documentos que hay por pagar, sobre las cuentas que hay por pagar, y le enviamos una orden en los aires que hay producción de Dios, que hay estabilidad de Dios, que hay provisión que viene de Dios. Porque aunque el diablo quiera sujetar nuestros recursos, aunque el diablo quiera sujetar a nuestros hijos, aunque el diablo quiera romper en nosotros la estabilidad de nuestra fe, hay algo que el diablo no nos ha podido arrancar, y es que cuando llega por la noche y nos quitamos la ropa, podemos olerla, y esa ropa huele a la bendición de Dios. Es que llegamos al cuarto, tocamos nuestras rodillas y empieza a destilar un olor que huele al olor de la bendición de Dios. Alguien tendrá que entender esta noche que tú no eres un cualquiera, que el Señor no te trajo a este lugar para perder tu tiempo, que yo no viajé 3 horas para llegar a este lugar para untarte la palabra. Vine a declararte una palabra profética. Dios, aunque el diablo te haya querido detener, aunque te haya querido desestabilizar, aunque tus emociones hayan estado en el piso, hay algo que todavía tú tienes: es el olor de la bendición de Dios.
Y el día que Isaac bendijo a Jacob, lo bendijo diciendo: que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de vino, que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen, que seas el Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, que malditos sean los que te bendigan y benditos sean los que te bendigan. ¿Sabe lo que Dios está haciendo acá? Dios te está poniendo un seguro de vida. No me está entendiendo. Usted, Dios le está poniendo un seguro de vida. Cuando usted llega a su trabajo el lunes por la mañana, hay jefes que van a tener que entender que lo mejor que les puede pasar es bendecirte. Hay vecinos que están cerca tuyo que lo peor que les puede pasar es maldecirte. Hay gente que ha enviado palabras maldicientes sobre ti, sobre tus hijos, y no se han dado cuenta que lo que están haciendo es firmando su propia sentencia de muerte. Porque todo el que me bendiga es bendecido, y todo el que me maldiga será maldecido. Usted, cuando llega y pasa por su barrio, usted tiene que entender que a la gente que lo rodea es mejor bendecirte que maldecirte, porque si ellos te bendicen serán bendecidos también, porque eres el campo de la bendición de Dios. Cuando usted tiene la bendición del Espíritu Santo, cuando usted tiene esa bendición genealógica de parte del cielo, usted entiende que tiene un seguro de vida. Usted es el canal de acceso para la bendición de muchos o para la maldición de otros, y todo está directamente relacionado en cómo la gente a usted lo trata. Hay gente que debería empezar a tratarte mejor de como lo ha tratado hasta el día de hoy. Hay gente que lo mejor que puede hacer es devolverte lo que te ha robado. Hay gente que lo que debería hacer ahorita es mejor empezar a respetar el llamado y la unción. Pero ¿qué es esa iglesia? ¿Qué es esa gente que se reúne en una cochera, hermano? ¿Dónde usted ha visto que las matas crecen grandes? Yo estoy viendo ahí una cochera, pero pastor, el Espíritu Santo y te dice: vas a mirar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, porque hay un lugar amplio y espacioso, un santuario que levantarás para el Dios del cielo, el Dios que adoras y que sirves. Has puesto en tu corazón el deseo de levantar casa para Dios, y le has dicho: Señor, yo sé que donde estamos ahorita es temporal. Tú nos llevarás a un templo, tocarás un corazón, nos darás un terreno, y el Señor te dice: te voy a marcar el camino, te voy a dar la dirección, y por el recurso no te preocupes, que yo he preparado los dromedarios de Madián para que te sustenten en medio de este proceso de fe. Así que levanta casa para Dios, levanta casa para el Espíritu Santo, que las multitudes el Señor las ha designado del norte, del sur, del este y del oeste. Olor de bendición. Olor de bendición. Y cuando Jacob se levantó de ser bendecido por Isaac, venía llegando el hermano y se encendió en ira y le dijo: eres un mentiroso, eres un impostor. Cuando no se daba cuenta que el que era impostor era Saúl. Porque vamos a ser sinceros, hermano, si yo a usted le vendo este par de zapatos y después se los quito, ¿quién es el ladrón? Esaú vendió su primogenitura y después la quería agarrar. Entonces, ¿quién era el ladrón? Jacob. Yo he escuchado a mucha gente decir: no, el impostor, no, hermano, era el suplente, pero no era el impostor. Y se enojó tanto Esaú que dijo: yo lo mato porque lo mato. El día que mi papá cierre los ojos y muera, que se prepare mi hermano Jacob, porque ese día lo mato. Y entonces viene un lanzamiento directo a la bendición. Y escuche eso, iglesia, porque es lo que usted y yo tenemos que hacer. Jacob probablemente pensaba que heredar la primogenitura, heredar la bendición, le iba a constituir algo sencillo. Porque qué fácil es: papi tiene esta casa, papi tiene iglesia, papi tiene ministerio, papi tiene ganado, papi tiene esto, y papi se muere y todo eso me queda a mí, qué fácil. Pero cuando el Señor te quiere bendecir, también te va a incomodar. Me entendieron 4, pero no importa. Cuando Dios te bendice, también te lanza un desafío directo a tu comodidad. No me quiero salir mucho del mensaje, pero le voy a explicar brevemente. La Biblia dice: mi siervo Moisés ha muerto, le dijo Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Punto y aparte. El siguiente versículo dice: por tanto, levántate y cruza el Jordán. Esto es sencillo, pastor.
mi siervo Moisés ha muerto. Ahí hay un punto de aparte, una historia que ya queda en el pasado. Ya pasó el tiempo del desierto, se acabó el tiempo del desierto, era lo que Dios le está diciendo a Josué. Se acabó el tiempo del desierto. Pero voy a preguntarle a alguien que está acá entendido en el tema de la siembra y la cosecha. Pregunto, por 40 años el pueblo de Israel se mantuvo en el desierto, alimentado por el pan que venía del cielo llamado el maná. Su ropa no se desgastaba ni su calzado se desgastaba. Ellos pasaron 40 años sin productividad, donde los padres no sabían lo que era levantarse por la mañana a buscar pan, porque el pan caía. Ahora, usted nunca diga, Señor, envíame el maná del cielo. Nunca diga eso, hermano, porque el maná es el pan de la aflicción. Hay gente que dice, no, es que es el alimento de Dios. Fue lo que Dios utilizó para sostener su pueblo por 40 años. Pero también la Biblia dice, por 40 años afligí a mi pueblo con maná en el desierto. El maná es pan de aflicción. Y dice la palabra que pasó la temporada del desierto, donde no había productividad. ¿Qué puede usted hacer en el desierto? Nada, ver pasar los días. Ahí no hay nada que hacer. Eso es una tierra improductiva. Y cuando Dios les dice, crucen el Jordán, la Biblia dice que cuando cruzaron el Jordán, el maná cesó y empezaron a comer del fruto de la tierra. Entendidos en siembra y cosecha, ¿qué tiene que hacer usted para comer de la tierra? ¿Qué? Sembrar, labrar, trabajar. Pero venían de 40 años, pastor, que ellos no sabían lo que era eso. Nunca habían 40 años que los chiquitos crecían y papi nunca había trabajado, porque en el desierto no hay nada que hacer. Y Dios les dice, los llevo a la tierra donde fluye la leche. ¿Y qué significa eso? Que ellos caminaban y salía leche del palo. ¿Qué tiene que hacer usted para tomar leche? Sacar el primer ordeño en la mañana y el otro ordeño en la tarde. Alguien aquí ordeñaba una vaca. Yo una vez fui, hermano, me cayó toda la leche en la pierna. Yo cuin, y me chorreé todo. Ahí abandoné. Alguien ordeñaba una vaca. Pero que tenga toque para ordeñar la vaca, ¿sí? Pues lo que Dios le estaba diciendo al pueblo es, se acabó el tiempo de la improductividad, ahora viene el tiempo de trabajar. Tienes una tierra fructífera, una tierra abundante, pero vas a tener que levantarte por la mañana a sacar la leche. Tienes una tierra donde fluye la miel, pero tendrás que volverte un experto en arrebatarle la miel a las abejas. Es un tiempo de productividad, y cuando el Señor a nosotros nos bendice, también nos incomoda. Tú te quieres salir del desierto, y Dios te dice, cierto, querés salir del desierto, de la tierra, de la infructividad, de la improductividad, querés salir de ahí, eso vas a hacer, pero cuando salgas de ahí también vas a ser desafiado en tu comodidad. Tendrás que levantarte temprano, tendrás que labrar tu tierra, tendrás que abrir tu negocio por la mañana y cerrarlo por la noche, tendrás que trabajar, capacitarte, formarte, tendrás que ser incomodado, porque Dios tampoco es un padre tan malo que malcría a sus hijos. Y entonces aquel día Jacob tuvo que dejar la casa. Y yo me lo imagino diciendo, pero papi, ¿eres millonario? Yo me levantaba, había comida. Yo lo que quería, ropa, lo que yo quería y había. Yo juraba que yo iba a heredar esa tierra. Yo juraba que eso era mío. Yo juraba, y la mamá le dice, Jacob, mejor te vas de la casa porque tu hermano te va a matar. ¿Y sabe con qué salió Jacob de la casa? Con un bastón en la mano. Fue con lo único con lo que Jacob salió de la casa. Era el hijo millonario, portador de la bendición, pero tuvo que salir de su casa sin nada. Aunque quería tenerlo todo, lo tenía todo en casa, él había tenido que salir sin nada. También había salido en calidad de fugitivo. Su hermano lo quería matar, porque la bendición que Dios trae sobre la iglesia también desafía nuestra comodidad. Y déjeme decirle una cosa, hay muchas ocasiones en las cuales el Señor tendrá que romper tu comodidad para que tú reorganices tus prioridades. Pastor, me echaron de la casa que he alquilado 15 años. Bendito sea el Señor que te echaron de esa casa para ver si acaso despiertas. Pastor, viera que me sacaron del barrio en el que he vivido siempre, qué dicha. Pastor, me quitaron la beca, qué bueno. Pastor, me despidieron del trabajo, qué bueno. Porque el Señor tendrá que romper tu comodidad para que reorganices tu prioridad. Y cuando el Señor te reorganiza en tu prioridad, hay algo que Dios te enseña, y es que no importa donde tú estés, no importa donde tú vayas, si tú tienes la bendición
Usted no me entendió. Yo pregunté dónde está la gente que entiende que tiene la bendición de Dios esta noche. Y es probable que usted esté ahí hoy, saliendo de casa con un bastón en la mano, porque lo que Dios te promete muchas veces dista mucho de tu realidad. Cuando Dios te hace una promesa, muy frecuentemente lo que Dios te ha prometido se ve demasiado lejano lo que tú estás viviendo en la vida real. Pero hay algo que el Espíritu Santo me dijo para ti. Si yo fuera usted, levantaría la mano derecha. Porque Dios me dijo: yo no dependo de tus circunstancias actuales para proyectarte en la grandeza de tu mañana. Me entendieron 4, pero no importa. El Señor no depende de si esta noche llegarás a tu casa y comerás arroz, frijoles y un huevo duro. El Señor no depende de eso para proyectarte en el mañana. Hay dos cosas que el ser humano tiene en su cabeza, en su cerebro, pastor. Hay dos cosas que usted tiene aquí. Dos cosas que funcionan claramente en su cerebro. Lo primero que funciona en su cerebro es su memoria. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña y yo corría por el campo, mi papá que nos corría con un y nos daba juguetes rapidito y pasaba por la casa. Y en la mañana yo iba a la pulpería y compraba con un 5, compraba pan y leche y cosas. La memoria. Entonces la memoria también nos hace recordar las cosas malas. Yo me acuerdo cuando una hermana mía me rompió mi ropa. Yo me acuerdo cuando me levantaron un falso en la iglesia. Yo me acuerdo cuando me criticaron, me lastimaron, me golpearon, me laceraron, me hicieron mucho daño. No veo gente que me lastimó. Hay gente que tiene memoria. Está con el marido, lo perdonaron, quizás no sea un adulterio, lo que usted quiera, pero todos los días recuerdan a aquella vieja loca que se le metió en el matrimonio. Yo me acuerdo cuando metió la vieja en el matrimonio. La gente tiene memoria. Hay dos cosas que funcionan aquí en el cerebro. Lo primero que funciona es nuestra memoria, y ese es el problema de mucha gente, que utiliza demasiado su memoria, vive demasiado en el pasado, vive demasiado en el ayer, vive demasiado en lo que perdió, vive demasiado en lo que sufrió, vive demasiado en lo que le hicieron, y lo quieren traer todavía al presente. La gente quiere seguir trayendo a colación de ayer lo que está viviendo hoy, por eso vive amargado, lastimado, por eso vive frustrado. Pero también hay otra cosa, profeta, que pasa aquí en la cabeza, que el Señor nos dio aquí. Funciona, naturalmente funciona. Se llama imaginación. La imaginación es la capacidad que tiene el ser humano para ver cosas que no son como si de verdad fueran. Es la capacidad que tiene el ser humano para ver hacia adelante en una circunstancia que no está viviendo. Usted puede comer arroz, frijoles y un huevo duro esta noche, pero nada, ni siquiera le cobran impuestos por imaginarse que tiene un pavo enfrente, que tiene un banquete enfrente. Hay gente que tendrá que entender lo que dice el Salmo: cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Y yo no conozco gente que sueñe para mal. Toda la gente que sueña con algo al futuro sueña para bien. Yo me sueño en aquel carro, me sueño en aquel ministerio, me sueño con esta iglesia, me sueño con este grupo de adoración. Yo me sueño. Cuando el Señor te haga volver de la cautividad, serás como los que sueñan, y tu boca se llenará de risa y tu lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con él. Oye, el Señor te dice: sueña. Hoy yo le dice a alguien: deja de ver para atrás, enfócate en lo que está delante, deja tu memoria y empieza a crear con tu imaginación que las cosas que no son pronto serán. El que lo cree conmigo, que de un grito de júbilo estará. Ni siquiera te cobran por soñar. Aprendí a soñar más de lo que recordás. Hay gente que tiene demasiada memoria y muy poca imaginación. Y se fue Jacob, se fue para donde Labán, y donde Labán se encontró con una muchacha que le robó el corazón, Raquel. Él la veía, se wow, ese pelo le huele a puro Victoria's Secret, está hermosa. Y le dijo al suegro: mira, vamos a trabajar. Pero como se enamoró, le dijo: ¿por qué no hacemos algo? Yo no te voy a trabajar de balde, yo voy a trabajar porque yo me quiero casar con Raquel. Y el suegro le dice: pues es mejor dársela a usted que a otro extraño, ¿verdad? Trabaje 7 años. ¿Vos solo se tiene hijas?
No tienen solo hijos. Vos sos casado, ¿verdad? You're married, ¿no? You're single. Es que yo creo que está hablando en lengua, ¿está me entienden? Yeah, you know. Yo que hablaría con él inglés, porque después los demás se féminis. Me da como envidia. Estás soltero, entonces, bueno, usted no va a saber lo que estoy hablando. Pero eso es como si usted tuviera una hija, Pastor Gerardo. Y entonces a su hija le llega un pretendiente y le dice, sí, yo se la doy un matrimonio, pero quincena tras quincena quiero su salario íntegro aquí, papá. Entonces, ¿ya quiere casar? Le doy un salario íntegro. 7 años trabajó Jacob por Raquel. Cuando llegó el día de la boda, Jacob tenía una cuñada que se llamaba Lea. Y Lea era una vieja fea de ojos lindos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que Raquel era de hermoso semblante y de lindo parecer, y que Lea era de ojos delicados. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía ojos azules, pero era bien fea. Se veía al espejo y el espejo decía, ¿te vas así o vas a estornudar? Fea. Y el día de la boda, la boda funciona. Es que no quiero hacerlo largo, ¿por qué hago, varón? Y el día de la boda, las bodas funcionaban así. Los hombres estaban a un lado y las mujeres estaban al otro. Las bodas duraban 7 días, no como hoy, hermano, que nadie tiene más prisa que los novios. La boda dura 2 horas, ya no están yendo a jalar. ¿Por qué? Nunca he entendido, nunca he entendido. Duraban 7 días las bodas, los hombres a un lado y las mujeres al otro. Cuando llegaba el día que ellos dos se unían, se iban al cuarto. En el cuarto la novia utilizaba un velo como símbolo de pureza y virginidad. Tenían la consumación de su matrimonio. Y al día siguiente, que continuaba la fiesta, ya los hombres y las mujeres se podían revolver. Antes de que ellos contrajeran o consumaran su matrimonio, no se podían revolver en la fiesta los hombres con las mujeres. Pero entonces resulta que el día de la fiesta está Jacob, hermano, listo, 7 años en espera. Ese tipo estaba desesperado. Ese hombre seguro le agarraba el negrito y se lo arrebancó con los dientes. Estaba loco, estaba el asunto de la mujer con el pelo. Y le digo, mami, venga, que esto es un río, ya no pagué por eso. Me costó 7 años, quincena tras quincena. Y entonces el hombre, vea, hermano, ahí se es cierto que sonó la canción de moda y la cosa sonó rayos, come un papá. Y al día siguiente pasó lo que tenía que pasar. Cuando Jacob se levanta y va a besar a Raquel, resulta que le quita el velo y estaba Lea así. Y el hombre dice, ¡ay, la Santísima Biblia! Y se fue del suegro y le digo, ¿por qué me hizo esto? Yo le pagué 7 años por su hija Raquel. Y el suegro le dice, no, es que aquí mire la cultura es diferente. La menor nunca se antes que la mayor. Pero vea, termine con esta y yo le voy a dar la otra. Si usted sirve conmigo otros 7 años. Y dice la Biblia que Jacob trabajó 7 años más para poder casar, para poder estar con Raquel legítimamente. 14 años. Pero dice la Biblia, hay mujeres casadas aquí, levanten la mano. Ese es el momento de volver a ver al marido y decirle, ya ves como sí se puede. Porque dice la palabra que a Jacob le parecieron esos 14 años como pocos días, porque amaba a Raquel. Eso es lo que usted está deseando en su vida, ¿verdad? Que le miraron los ojos, eso es lo que usted desea. Un hombre que bretea 14 años, eso es lo que usted quiere. ¿Tiene novio usted? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos? No, usted no tiene permiso. Está el papá de él aquí. La mamá. No está ni el papá ni la mamá. Pastor, ¿queda cargo usted? La muchacha no puede tener novio. Por lo menos después de que pasen los 22. No, vea, yo soy pastor de jóvenes, para gloria y honra. 10 años con mi esposa pastoreando la juventud. Y si algo a nosotros nos hemos opuesto es a las relaciones de noviazgo entre adolescentes. Eso no lleva a nada, hermano. Andan de manita sudada, andan de que en la casa, que lleven el bulto cuando salgo del cole. Pues no lleva para nada. Usted se hace un novio y me invita a tomarse un helado ahí en la esquina con la plata del suegro. Con libertad, porque soy su hijo, porque
porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir